¿Qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto que nos volvamos a encontrar a través de este medio Radio High 104.3 FM aquí en Tizayuca, Hidalgo. Para mí es un honor, es un gusto volver a estar con ustedes como cada lunes. Vamos ahora para comenzar el estudio del día de hoy. Padre bendito, Señor Dios que estás en el cielo. Padre, te damos muchas gracias, Señor, por este tiempo de estudio, Señor, porque nos permites estar reunidos, Señor, para estudiar tu bendita palabra, Señor. Tu palabra que es vida, Señor, y que al estudiarla, Señor, en nuestro interior, Señor, corren como ríos de agua viva, porque así es tu palabra, Señor, limpiándonos, Señor, quitando, Señor, y sacando todo aquello, Padre Santo, que no te glorifica, Señor, que no te honra, Padre Santo, porque a través de tu Espíritu Santo, Señor, nos hace ver, Padre, qué es lo que tenemos que ir desechando de nuestras vidas, Padre, que no te sirve, Señor, que no te agrada, Padre. Gracias, amado Dios. Te doy gracias por este día, Señor. Te doy gracias por todos y cada uno de mis hermanitos en la fe, Señor, que fielmente, Señor, cada lunes están ahí, Señor, pendientes, Señor, de la hora para escuchar, Señor, el estudio del día de hoy, lunes, Señor, así como también a los amigos, Señor, que también fielmente, Señor, cada lunes están ahí, Señor, al pendiente de este tiempo, Señor, sabiendo de antemano, Padre, que el tiempo que dedicamos para el estudio de tu palabra, Señor, no es tiempo, Señor, tirado a la basura, es un tiempo, Señor, maravilloso, Padre, porque somos edificados en tu palabra, Señor. Padre, te doy gracias también por todos aquellos, Señor, que a través de Facebook, Señor, de YouTube, Padre, de manera diferida nos verán, Señor, o escucharán este mensaje, Padre. Bendice, Señor, bendice a cada persona que escuche, Padre, que tu palabra quede establecida en las mentes y en los corazones de cada uno de nosotros, Padre, y que la pongamos por obra, Padre mío. Padre, yo te pido en el nombre de Jesús, Señor, que sea tu bendito Espíritu el que nos enseñe, nos corrija, nos redarguye, nos lleve a toda verdad, Padre, y que también, Padre Santo, en el nombre poderoso de Jesús, Señor, se ha echado fuera, Padre, todo obstáculo, Señor, todo aquello que quiera venir a estorbar, Señor, este tiempo de estudio, Padre. En el nombre poderoso de Jesús, te doy gracias por el honor que me da de servirte, Señor. Gracias, Padre, porque tú eres bueno, Señor. No porque sea mejor que los demás, Padre, sino porque a ti te ha placido, Señor. Dame la oportunidad de servirte. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Pues vamos a continuar con nuestro estudio, amados hermanos. La semana pasada empezamos a estudiar sobre Isaías, ¿verdad? Este libro que es un libro tan precioso, tan maravilloso, y que además te decía yo la semana pasada que Isaías, pues su libro es conocido como el Evangelio de Isaías, y te comentaba yo la semana pasada que por qué le dicen así porque en él encontramos doctrinas maravillosas del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, que volvemos a encontrarlas en el Nuevo Testamento, y que incluso el Señor Jesucristo llega a mencionar pasajes importantes de Isaías donde es mencionado Jesucristo. Esto es que cuando el Señor lo menciona, está hablando del cumplimiento de la profecía, del cumplimiento, porque en el Evangelio de Isaías te decía yo que evangelios son las buenas nuevas, noticias buenas para la humanidad. Y entonces desde Isaías, ya Isaías hablaba, profetizaba a través del Espíritu Santo del advenimiento, de la venida de ese Salvador que es Jesucristo. Y encontramos, decíamos la semana pasada, ¿verdad? Que doctrinas importantes y que estuvimos viendo unas que son básicas, no porque sean las únicas, sino porque hay más, pero vamos a ver estas que son tan básicas y que son recordadas o que son mencionadas en el Nuevo Testamento. Hablábamos sobre la doctrina del arrepentimiento, que Isaías ya hablaba del arrepentimiento, ¿verdad? Y que mencionaba que había que arrepentirse, había que venir a ponernos a cuentas con el Señor, ¿verdad? Decía, venir a cuenta, decía el Señor,
pongámonos a cuentas, dice, ven y ponte a cuentas conmigo, dice, si tus pecados fueren como la grana, como la blanca nieve serán emblanquecidos, o si fueran como la grana, dice, o si fueran como el carmesí, el Señor nos perdona, dice, y además jamás, dice en Malaquías, ¿verdad? Jamás se volverá a acordar de nuestros pecados. Y también habla de Isaías también habla de la doctrina del perdón, habla de que el Señor nos perdona, ¿verdad? Él no se vuelve a acordar de nuestros pecados, habla incluso de la obra redentora del Señor Jesucristo, que es el punto, el último punto que íbamos a ver la semana pasada y que ya no alcanzamos a verlo, pero que hablábamos que el Señor nos perdona, que Él es el único que puede perdonar pecados, no hay otro, absolutamente no hay otro. El único que puede perdonar pecados es Dios y que nos los puede perdonar a través del sacrificio del Señor Jesucristo en la cruz. Hay que recordar que dice su palabra que sin derramamiento de sangre, pues no hay perdón de pecados. Y el Señor Jesucristo al derramar su sangre, o dice que un corderito, ¿verdad? Perfecto. El Señor Jesús fue crucificado en una cruz. Sabías que en ese tiempo, ¿verdad? Todo el que era colgado en una cruz se le consideraba maldito porque era un pecador de lo peor. El Señor Jesucristo fue colgado en un madero como si fuera el peor de los hombres, el peor pecador. ¿Por qué? Porque en ese momento llevaba el pecado del mundo entero, no solamente de los que en ese momento lo crucificaron, sino hasta el día de hoy y todos los que han de venir arrepentidos a los pies de Cristo. El Señor murió por todos ellos. Él tomó el lugar de cada uno de nosotros y fue crucificado, derramó su sangre y a través del derramamiento de su preciosa sangre, nosotros pudimos alcanzar el perdón de nuestros pecados y todo aquel que se acerque al Señor Jesús lo puede hacer. Entonces, en Isaías 53 encontramos, ¿verdad? Cómo ya estaba ahí la idea mesiánica, esa expresión tan sublime en el libro de Isaías, donde habla del Mesías Redentor. Y vamos a ver eh, lo que dice la palabra de Dios en Isaías 53. Y dice así, el, en el libro de Isaías 53, vamos a leer todo el capítulo, es precioso leer, saber que desde Isaías el Señor Jesús, el Dios Todopoderoso nos hablaba eh, eh, del Señor Jesucristo, de la obra mesiánica, de la obra expiatoria de Jesús a través de la profecía que daba Isaías, ¿verdad? Una profecía que el Señor le daba a Isaías para darle a su pueblo. Y dice así Isaías 53, dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y quién? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos, mas inatractivo, para que le deseemos, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente, llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga nosotros hemos sido sanados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado y su generación, ¿quién la contará?
porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido, y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca, con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Aquí es el mismo Padre Eterno, ¿verdad? Hablando del sacrificio que más adelante, ¿verdad? En el Nuevo Testamento encontramos, y narra aquí el mismo Padre a través de la profecía que da Isaías al pueblo. El Señor Todopoderoso habla de ese padecimiento que iba a llevar Jesús sobre sus hombros, ¿verdad? E incluso dice, ¿verdad? ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Verdad? Se anuncia al Señor Jesucristo y nadie lo cree, lo desecha. Y dice además, ¿y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Y dice, pero dice el Señor, subirá cual renuevo delante de él, y como raíz en tierra seca. Es decir, el Señor florece, el Señor tiene la fortaleza para tener ese renuevo, ¿verdad? Y dice que además, dice, no hay parecer en él ni hermosura. Y eso sucedió, amados hermanos. Aquí el Padre está hablando de ese momento crucial que pasó el Señor Jesucristo cuando fue crucificado, que perdió toda su hermosura porque fue golpeado al límite, de tal manera que él perdió las facciones hermosas de su rostro, las perdió de tantos golpes que le dieron, le lastimaron su espalda, incluso con esos látigos con los que le golpeaban su espalda. Al final de cada látigo habían una especie de tiras que tenían en la punta una especie de ganchillos que al golpear la espalda de Jesús arrancaban trozos de su sangre, perdón, de su carne, y fue maltratado, golpeado, incluso, ¿verdad? Lastimado, abofeteado, escupido. Y aquí el Padre Eterno habla, dice que lo veremos sin hermosura. Él perdió su hermosura, él perdió su atractivo a raíz de cada uno de nosotros, y dice que él fue despreciado y desechado entre los hombres. Y eso es algo que sucede todavía hasta el día de hoy, amados hermanos. Hay mucha gente que le hablamos del evangelio, le hablamos a la gente del perdón, de que Jesús murió por el pecado de cada uno de nosotros y que lo puede, él también lo hizo por ellos, pero la gente no quiere escuchar, la gente está ensimismada en su pecado, están embelesados, perdón, en su pecado, y cada día van más y más envileciéndose en sus vidas personales, ajá, y alejándose cada día más y más. Y dice, ¿verdad? Desde Isaías el Señor ya decía que era el varón de dolores, era un varón hermoso que perdió toda hermosura, que sufrió las cosas más terribles, las humillaciones más extremas, y que él nunca, dice aquí su palabra, dice, en lugar de aceptarle, pues la gente no le interesaba, como no le sigue interesando el día de hoy. Uno les habla de su sacrificio y lo ven como una fábula, como algo que no existió, y que además piensan que ellos no necesitan de un Salvador. Y se alejan cada día más de Dios, esconden su rostro del Señor. Y dice que además él fue menospreciado al máximo. No pudieron ver su realeza, su grandeza, su bondad y su poderío.
y lo llevaron a una cruz. Y nosotros, dice la palabra, dice, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Dios lo envió a tomar el lugar que tú y yo debíamos de tomar. Lo envió a tomar el lugar de todos y cada uno de esos hombres malvados que lo crucificaron, que lo llevaron a esa cruz. Y que el día de hoy, amados hermanos, hay gente, ¿verdad?, que reprueba enormemente lo que hicieron esa gente, ¿verdad? Los romanos que los crucificaron y los judíos, ¿verdad? Que incitaban a los romanos para que lo crucificaran. Y la gente se llena la boca diciendo, ¿verdad? No es que son unos malos y son de lo peor. Pero sabes una cosa, hermano, que cuando tú y yo tenemos actitudes que no le agradan a Dios, seguimos siendo como esos romanos, como esos judíos que lo hicieron y seguimos clavándolo en esa cruz, seguimos lastimando al Señor, seguimos siendo personas que seguimos lastimando al Señor con nuestras actitudes, con nuestros comportamientos, con nuestra manera de hablar y eso al Señor le duele porque nosotros ya recibimos a Jesús como Salvador, ya no tenemos pretexto para seguir haciendo lo malo, porque recuerda que cuando recibimos a Jesús somos hechos nuevas criaturas y tenemos la oportunidad de ahora sí caminar por la senda recta, por el camino correcto, pisando sobre las pisadas del Maestro. Ya no tenemos, porque ahora ya no somos gobernados por el pecado, pero hay quienes todavía, ¿verdad? Se atreven a querer seguir llevando la vida que antes llevaban. Y eso a Dios no le agrada, amados hermanos. Entonces, dice también, ¿verdad? Que molido fue, dice que herido fue por nuestras rebeliones, por la rebeldía tuya, por mi rebeldía, por la rebeldía de aquellos hombres. El Señor fue molido por nuestros pecados, por nuestras malas acciones, por todo aquello que está mal. Y dice que el castigo que nosotros merecíamos, ¿verdad? Pero que ahora ese castigo que nosotros merecíamos y que para poder obtener paz lo llevó a cabo el Señor Jesús. Él llevó el castigo sobre su vida para traer paz a nuestras vidas. Y todas esas cosas fueron sobre él. Dice que por su llaga nosotros fuimos curados, fuimos sanados. Y dice además, dice el Señor, todos, dice Isaías, todos nos descarriamos como ovejas, cada quien se apartó por su camino e hizo lo incorrecto, ¿verdad? Dice más Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Es decir, aún a pesar de que pecamos y nos desviamos y nos salimos del camino, hicimos lo incorrecto, nos rebelamos contra Dios, Dios, el Padre Eterno, ideó, planeó algo extraordinario para poder rescatarnos, para poder volvernos a amistar con Él. Y la única forma como se podía lograr eso era a través de la muerte de su Hijo Jesucristo, porque sabía que era el único que iba a poder soportar ese dolor, ese sacrificio que ni tú, ni yo, ni nadie hubiera podido soportar. Eso lo llevó Jesucristo. Él envió a su Hijo a morir en lugar de nosotros. Dice que angustiado y afligido, Él no abrió su boca. Dice que como cordero fue llevado al matadero, así como la gente lleva los corderitos a matar, los corderitos no emiten, ¿verdad? Sonido alguno. Así el Señor Jesucristo no emitió palabra alguna cuando fue llevado con sus maltratadores, con aquellos que lo iban a crucificar. Y dice que fue angustiado y afligido y él no abrió su boca. Dice, como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Y dice que por cárcel y por juicio fue quitado, pero dice, y su generación, ¿quién la contará? Porque su generación es enorme, hermanos. El Señor Jesús logró la victoria en esa cruz y su generación, todos aquellos
que seguimos buscando del Señor, ahí estamos. Y es una cantidad enorme de personas que han sido alcanzadas por el sacrificio de Jesucristo y que aún déjame decirte, amigo que me escuchas, aún todavía tienes la oportunidad de poder ser alcanzado tú también, de poder reconocer tu condición de pecador y de venir a arrepentirte a los pies de Jesucristo y clamar por tu perdón. Y ten plena seguridad que recibirás el perdón de tus pecados y serás justificado. Y en ese preciso momento tu nombre será inscrito en el libro de la vida. Y en ese preciso instante pasarás a formar parte de la familia de Dios. Y dice la palabra que Él nos adopta como hijos, ya no más bastardos, ahora somos sus hijos y Él es nuestro Padre. Entonces, dice que con todo eso, a pesar de que en Él no hubo maldad, no hubo engaño, no hubo pecado, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Amén. Y lo sujetó a todo ello para podernos dar la oportunidad a nosotros de amistarnos nuevamente con Dios, de poder acercarnos a Él, pero solo a través del puente que es Jesucristo. No hay otro camino por el cual podamos acercarnos al Padre. Entonces, amados hermanos, aquí estamos viendo, ¿verdad? En Isaías, cómo desde ahí se nos está narrando el sacrificio de Jesucristo que se llevará a cabo en el Nuevo Testamento. Entonces, la idea mesiánica encuentra su expresión más sublime en el libro de Isaías, porque aquí en el libro de Isaías, amados hermanos, nos habla de ese Mesías maravilloso y cómo Él logra, ¿verdad? Cómo Él llega a lograr que nosotros seamos perdonados a través de ese extenso y terrible sufrimiento por el que Él aquí nos narra Isaías que iba a pasar el Mesías. Han habido intentos vanos, por supuesto, de atribuir un carácter mesiánico al pueblo judío para así eliminar la idea del Mesías como una persona. Y esto es cierto, hermanos. Mira, lo que dice nuestro estudio es algo bien importante, ¿verdad? Hay gente, ¿verdad?, que quiere atribuirle al pueblo de judío de que gracias a los judíos nosotros somos salvos. No, hermanos, no es gracias a los judíos, es gracias a la misericordia de Dios que a través del sacrificio de Jesucristo nosotros ahora hemos alcanzado misericordia. Hemos sido injertados, sí, pero es gracias al sacrificio de Jesucristo. Jamás debe de pasar por nuestras mentes que somos salvos gracias al pueblo judío. No, somos salvos gracias al sacrificio de Cristo, gracias al plan que Dios diseñó para alcanzarnos, para perdonarnos, que tuvo Dios enviando a su Hijo Jesucristo a tomar el lugar que a nosotros nos correspondía. Y esos sí, intentos, ¿verdad? O esas ideas que tienen muchas gentes no encajan ni en la Biblia, ni en el sentido común, ni en la historia. Y esto es verdad, hermanos. Esas ideas que la gente puede tener de que gracias al pueblo judío nosotros adquirimos salvación, eso es mentira. Eso es mentira porque eso es antibíblico. Y por sentido común, ¿verdad? También debemos entender que eso es imposible y tampoco conforme está narrada la historia bíblica, que es una historia verídica, quien murió en esa cruz por cada uno de nosotros fue Jesucristo, no el pueblo judío. Este pueblo judío que desafortunadamente hasta el día de hoy, la gran mayoría de ellos, siguen negando la divinidad del Mesías Jesucristo. Y que claro, en su momento tendrán su oportunidad, quizá de una manera tremenda, van a abrir sus ojos y a entender que aquel que crucificaron era su Salvador, era su Mesías. No solo el pueblo de Israel necesitaba un Salvador, sino la humanidad entera. No solamente ellos, amados hermanos, no solamente nosotros tuvimos la oportunidad de ser salvos, sino ellos también necesitaban un Salvador que pudiera cubrir la multitud de pecados que había en sus vidas, como la había
en las nuestras. De ahí que Mateo cite a Isaías en relación con Cristo, haciendo extensiva su obra al mundo entero, así como lo dice en Mateo 12, del 17 al 21. Dice la palabra de Dios, dice, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, he aquí mi siervo, a quien he escogido, mi amado, en quien se agrada mi alma. Pondré mi espíritu sobre él y a los gentiles anunciará juicio. No contenderá ni voceará, ni nadie oirá en las calles su voz. La caña cascada no quebrará y el pabilo que humea no apagará hasta que saque a victoria el juicio y en su nombre esperarán los gentiles. Amén. Aquí está hablando Isaías también, ¿verdad? Está hablando el Padre, hablando precisamente sobre ese siervo escogido que el Señor envió a su amado Hijo, al único, al unigénito Hijo del Padre. Él lo envió en rescate de nuestras vidas. Amén. Y aún más, la profecía de Isaías contiene una clara descripción de los sufrimientos del Mesías, como ya lo vimos, ¿verdad? Vemos de una manera tan descriptiva que si uno se va imaginando todo lo que nos va narrando Isaías, es algo tremendo, es algo que te eriza la piel de saber ese sufrimiento tan terrible. Y que ahora, ¿qué hacemos nosotros? A veces tomamos en poco el sacrificio de Jesús. Mira lo que dice Isaías 52, 14. Dice, como se asombraron de ti muchos, de tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Aquí volvemos a ver, ¿verdad? En Isaías, cómo el profeta habla, ¿verdad? Lleno del Espíritu Santo, habla de cómo llega el momento, como te decía yo hace un momento, ¿verdad? En que Jesús, toda su belleza, toda su hermosura, la perdió a raíz de tanto golpe, de tanto que lo lastimaron que perdió su belleza, perdió sus rasgos, ¿verdad? Él dejó de ser hermoso porque estaba su rostro hinchado, desfigurado de tanto golpe. Y mira lo que dice Marcos 15, 19, dice, y le golpeaban en la cabeza con una caña y le escupían, y puestos de rodillas le hacían reverencias, lo escupían, lo maldecían, lo abofeteaban, se burlaban de él, incluso, ¿verdad? Dice su palabra, que echaron suertes de su ropa, que también es una profecía. Se burlaban de él, le pusieron una corona de espinas y le decían, salve, rey. Y de él dice la palabra que le encajaron esa corona de tal manera, con tal fuerza, que caían las gotas tremendas de sangre sobre su rostro, de que su cuero cabelludo estaba sangrando de lo fuerte que habían enterrado las espinas al forzarle esa corona que habían hecho, al forzarla para meterla en su cabeza. Pero es en Isaías 53 donde hallamos la más perfecta descripción de la obra redentora de Jesús. Su razón fue morir por el pecado, por cada uno de nosotros, amados hermanos. El Señor Jesús vino a morir por nosotros. Dice el Señor Jesús, ¿verdad? Nadie me quita mi vida, sino que yo mismo la doy, ¿verdad? Así lo dice en Isaías 53. Isaías 53 del 5 a 6 dice, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Entonces aquí vemos, ¿verdad? Cómo él estuvo dispuesto, hermanos,
a perder su belleza, a perder de alguna manera, ¿verdad? Su dignidad en ese momento como ser humano, porque en ese momento era un ser humano como tú y como yo, sintiendo todo el dolor, lo escupían, pero él estuvo dispuesto a todos por la única razón de morir por tu pecado y mi pecado, porque él sabía que tú y yo no lo íbamos a soportar y no íbamos a poder lograr obtener el perdón de nuestros pecados con un sacrificio. No lo íbamos a lograr. Pero sin embargo, porque nosotros estábamos destinados al fuego eterno, estábamos fuera de la gloria de Dios porque éramos pecadores. Los que ahora nos hemos arrepentido, ahora, gloria a Dios, ya somos renacidos de nuevo. Ahora somos perdonados, ahora hemos sido justificados, pero hay muchos que todavía pueden venir y poder recibir el perdón de sus pecados. Su razón máxima para morir era morir por cada uno de nosotros, por el pecado que avasallaba a la humanidad. Y su objetivo principal con su muerte era salvarnos, librarnos del pecado. Y su eficacia al morir en esa cruz, dice la palabra que por su llaga nosotros fuimos curados. Gracias a su derramamiento de sangre en esa cruz, nosotros hemos sido curados, hemos sido sanados, hemos sido salvados, hemos sido perdonados. Y dice que su alcance, ¿cuál es el alcance de ese sacrificio? Dice su palabra, lo acabamos de leer, que verá linaje y vivirá por largos días. Entonces, ese es el alcance que tuvo su sacrificio, que ese linaje es largo, largo, hermanos, porque todo aquel que venga arrepentido a buscar el perdón de pecados, se añade al linaje de nuestro amado Jesucristo. Y esta doctrina la veremos más adelante, más ampliamente en nuestro estudio. Y podemos hablábamos hace un momento, ¿verdad? Del renuevo, ¿verdad? El renuevo de Jehová, dice su palabra. El renuevo de Jehová. Mira lo que dice, vamos a leer lo que dice Isaías 4:2. Dice, en aquel tiempo el renuevo de Jehová será para hermosura y gloria, y el fruto de la tierra para grandeza y honra a los sobrevivientes de Israel. Entonces, ese renuevo, dice, en aquel tiempo el renuevo de Jehová será para la hermosura de su gloria. Amén, gloria sea el nombre del Señor. Y mira lo que dice Jeremías 23:5. He aquí que vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David renuevo justo y reinará como rey, el cual será dichoso y hará justicia y juicio en la tierra. Está hablando aquí Jeremías también, ¿verdad? Profetizando la venida de Jesucristo y está diciendo que de la genealogía de David, el Señor iba a levantar un rey eterno, ¿verdad? Un rey que iba a regir con juicio y con justicia en la tierra. Y ese renuevo, ese renuevo que el Señor iba a levantar, ese renuevo justo en la generación, en la genealogía, perdón, de David, era el Señor Jesucristo. ¿Quién otro sino el Señor Jesucristo? Y mira lo que dice también Jeremías, y vamos a ver también lo que dice Zacarías 3:8. Dice, escucha pues ahora, Josué sumo sacerdote, tú
y tus amigos que se sientan delante de ti, porque son varones simbólicos. He aquí, yo traigo a mi siervo el renuevo. Amén. Aquí también el Padre Eterno, a través de una profecía, a través de Jeremías, el Señor habla diciendo, escucha pues ahora, Josué, sumo sacerdote, dice, tú y tus amigos únicamente, dice, dice que se sientan delante de ti, dice, son varones simbólicos de lo que ha de venir, ¿verdad? Dice, porque yo traigo a mi siervo el renuevo, el verdadero sacerdote, el que rige con vara de justicia, el que no existe pecado en él. Amén. Y también en el 6:12 de Zacarías dice, y hablarás diciendo, así ha hablado Jehová de los ejércitos diciendo, he aquí el varón cuyo nombre es el renuevo, el cual brotará de sus raíces y edificará el templo de Jehová. Amén. Aquí también el Señor está hablando de su renuevo, que no es otro, sino que el Señor Jesucristo. Este varón, dice la palabra, lo acabamos de leer, varón de dolores, dice, cuyo nombre es el renuevo, el cual brotará de las raíces, ¿verdad? De las raíces de David y edificará el templo de Jehová. Amén. Y podemos leer en Isaías 11:1, dice, saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces. Isaí era el padre de David. Por eso es que dice, saldrá una vara del tronco de Isaí, es decir, de la genealogía de Isaí, de David, iba a salir ese vástago, dice, y retoñará en sus raíces. Él es ese gran varón de dolores, ese renuevo que ha de regir las naciones, ¿verdad? Con justicia. Bendito sea el nombre del Señor. Renuevo, vástago que echa, esto es lo que es un renuevo, amados hermanos. Un renuevo es un vástago que echa el árbol después de que ha sido cortado. Isaías y los demás profetas que hemos citado llaman a Cristo el renuevo. Este nombre se usa en relación a Cristo en 4 diferentes maneras que nos revela, su naturaleza y su misión, esa misión que tenía el Señor Jesucristo. Y vamos a ver esos, esos, estas 4 diferentes maneras que nos revelan su naturaleza y su misión. Y vamos a ver, la primera manera que nos revela la naturaleza y la misión de Jesucristo, y es el renuevo de Jehová, como acabamos de leerlo en Isaías 4:2, que dice, en aquel tiempo, el renuevo de Jehová será para hermosura y gloria, y el fruto de la tierra para grandeza y honra a los sobrevivientes de Israel. Así se nos revela el origen, la fuente y naturaleza de ese vástago que es Jesucristo. Es obra directa de Dios. Amén. Esto tenemos que entenderlo, hermanos, que esto es obra directa de Dios. Es el plan perfecto que Dios ideó. Cuando al parecer no había esperanza para la miseria y triste humanidad, Dios hizo brotar al renuevo para redimir al mundo de la paupérrima condición. Y esto es verdad, hermanos. Cuando no había la forma de poder recuperar al ser humano que se había perdido y que estaba extraviado y que no quería nada con su creador, Dios ideó un plan perfecto para poder rescatar a la humanidad perdida, a su creación perdida, a esa creación que le había dado la espalda a Dios, y él ideó enviar un vástago, un renuevo para redimir al mundo. Y ese renuevo indudablemente es Jesucristo, que lo encontramos en la palabra de Dios desde Génesis 3:15, que dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Desde ahí el Padre Eterno habló de la simiente de la mujer que es Cristo, porque de la simiente iba a venir, ¿verdad?
el Señor Jesucristo. Y esa simiente preciosa y hermosa que es el Señor Jesucristo, era la única, es la única que podía vencer a Satanás en esa cruz y que será el vencedor final de toda esta historia de la humanidad, indudablemente. Y mira también lo que dice Gálatas 4:4, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Amén. Amén, bendito sea el nombre del Señor. Acabamos de ver la profecía, dice, dice, y pondré enemistad, dice, entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente tuya. Es decir, ¿verdad? La simiente de la mujer es Cristo. ¿Verdad? Y dice que pondrá enemistad entre su simiente y la simiente, entre la simiente de Cristo, de todos aquellos que seguimos a Jesús, somos la simiente verdadera, ¿verdad? Que venimos de Jesús, que venimos de la fe en Jesucristo, que hemos recibido a Jesús como único y suficiente Salvador. La simiente de Satanás son los malos, los rebeldes, los que no quieren nada con Jesús. Y hay enemistad todo el tiempo. El enemigo va a tener enemistad contigo y conmigo y con todo aquel que acepte a Jesucristo, porque él no quiere nada con Jesús y odia todo el linaje del Señor Jesús. Amén. El renuevo de Jehová nos habla de su naturaleza divina. Por eso dice el renuevo de Jehová, porque su naturaleza es divina. Dice la palabra de Dios que desde antes de la creación del mundo, Jesús estaba ya con el Padre. Él existe desde la eternidad y por la eternidad. Él es Dios. Pero cuando vino a la tierra y tomó forma humana, Él hizo a un lado su divinidad para poder entregar su vida por cada uno de nosotros, pero su naturaleza es divina. Él es la misma imagen de su sustancia y el resplandor de su gloria. Así lo dice Hebreos 1:3, dice, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, y se sentó a la diestra de la majestad de las alturas. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Que siendo la imagen misma de Dios, Él no tuvo empacho en dejar su gloria, en dejar todo lo que Él era, su divinidad, para venirse a dar por ti y por mí. Y dice que además Él es quien sustenta todas las cosas con su palabra. Ya vimos en un estudio cómo a través de con solo la palabra de Dios las cosas existen. A través de su palabra las cosas son sustentadas con el poder de su palabra. Y dice que además, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, es decir, a través de su sacrificio, Él nos justificó, nos limpió y nos lleva, nos muestra delante del Padre, perdonados, justificados, limpios. Y mira lo que dice Juan 1:14, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. El mismísimo Hijo de Dios, el Dios en persona, anduvo aquí en la tierra. Y dice, además, dice, lleno de gracia y de verdad. Amén, bendito sea el nombre del Señor. Dice, asimismo, nos habla del carácter de Cristo que se manifestará a Israel ya restaurado y convertido después del regreso del Señor en gloria. Mira lo que dice Isaías 4:2. Y esto va a suceder, hermanos, cuando el Señor venga. Acuérdate que ahorita el evento que está a las puertas es el arrebato de la iglesia, el rapto de su iglesia. Él nos va a llevar con él. Y el siguiente evento es el regreso de Jesucristo a la tierra. Pero ahora ya no va a venir como vino en ese tiempo, ¿verdad? Que vino y nació de una mujer y vino como... No, Él va a regresar en poder y gloria. Dice su palabra, sentado en un caballo con toda la majestad que le pertenece. Dice su palabra
que lleva una corona y en su muslo un nombre que dice Rey de Reyes y Señor de Señores. Y él vendrá y acabará con el enemigo, acabará con Satanás, acabará con toda la maldad de este mundo y entonces él será llamado, ¿verdad? Él reinará, ¿verdad? Dice aquí, después del regreso del Señor en gloria, dice Isaías 4:2, en aquel tiempo el renuevo de Jehová será para hermosura y gloria, y el fruto de la tierra para grandeza y honra a los sobrevivientes de Israel. Amén. Porque entonces el renuevo reinará, reinará ahora el Señor Jesús. Y él dice su palabra que él traerá las marcas de su cruz, de la cruz, para que no vayamos a decir que no es él, sino para que veamos que él es el mismísimo Cristo que fue crucificado en su cruz. Él regresa con gloria y poder. Amén, bendito sea el nombre de Dios. Otra forma, ¿verdad? En la que podemos ver la naturaleza y la misión de Jesucristo es a través del renuevo de David, como lo dice Isaías 11:1. Saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces. Y dice Jeremías 23:5, he aquí que vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David renuevo justo y reinará como rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. Y 33:15 dice, en aquellos días y en aquel tiempo haré brotar a David un renuevo de justicia y hará juicio y justicia en la tierra. Aquí vemos que el renuevo de David, ¿verdad? Ese vástago, ¿verdad? Que iba a salir del tronco de David, es decir, de la genealogía de David, iba a venir el renuevo precioso de Dios que es Cristo. Al aplicarse a Cristo el nombre del renuevo de David, se nos está enseñando claramente que el cumplimiento del pacto que Dios hizo con David, de que su trono sería estable eternamente, hay que recordar que eso le dijo el Señor a David, ¿verdad? Que su reino iba a ser un reino eterno. Y le dijo que iba a ser un reino eterno porque de su genealogía iba a venir el Rey de Reyes, el Señor Jesucristo, y su reino es un reino eterno. No es un reino terrenal, sino es un reino eterno que va a reinar por la eternidad. Mira lo que dice segunda de Samuel 7:16. Y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Estas son las palabras que recibió del profeta Samuel, David, ¿verdad? De que el Señor le mandó decir que su reinado iba a ser un reino eterno, el trono de David iba a tener un reinado eterno, porque iba a venir el Salvador que iba a tener un reinado eterno. Se realizará, no obstante que históricamente no lo fue terrenalmente. Dice, de ese tronco aparentemente seco que era la casa de Isaí, Dios levantó a Cristo, quien es la persona que se sentará en el trono de David. Amén. Lucas 1:31 al 33 dice, y ahora concebirás en tu vientre. Estas son palabras que el ángel Gabriel le dio a María. Dice, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David su padre y reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin. Dice Hechos 2:30, pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo que se sentaría en su trono. Fíjate qué tremendo, ¿no? Aquí en Hechos está hablando Pablo, ¿no? Y está diciendo que de esa, dice, pero siendo profeta y sabiendo que con juramento de Dios le había jurado que de su descendencia, ¿verdad? Le dijo, de tu descendencia, le dijo a David, en cuanto a la carne, iba a levantar a Cristo, porque Cristo fue levantado como rey en carne, como un hombre cuando habitó aquí en la tierra, ¿verdad? Porque cuando él fue crucificado,
Dice la palabra que el Señor le dio un nombre que es sobre todo nombre, que es Rey de Reyes y Señor de Señores. Dice que levantaría al Cristo para que se sentara en su trono y que ese trono iba a ser eterno, iba a durar hasta la eternidad. Y esto es el Mesías del linaje de David según la carne, sería manifestado en su gloria terrenal como Rey de Reyes y Señor de Señores en la época milenial. Porque cuando venga el Señor Jesús a establecer su reino por 1000 años en esta tierra, estará ocupando el trono de David. Amén. Dice Romanos 1:3 acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne. Amén. Y dice también otra forma como podemos ver la naturaleza y la misión de Cristo en Isaías, vemos que el siervo, el renuevo de Jehová, también es conocido como el siervo y el renuevo de Jehová. Mira lo que dice Zacarías 3:9, porque he aquí aquella piedra que puse delante de José, sobre esa única piedra hay 7 ojos. He aquí, yo grabaré su escultura, dice Jehová de los ejércitos, y quitaré el pecado de la tierra en un día. A través de ese nombre se nos revela la misión que Cristo vino a realizar. Esos 7 ojos representan, ¿verdad? Los 7 espíritus de Dios de los que se han mencionado, y que Él tiene todo el conocimiento. Dice Marcos 10:45, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate de muchos. Entonces, aquí nos habla, ¿verdad?, de la misión que Cristo vino a realizar, ¿verdad? Y que nos enseña que Jesucristo vino a servir y a dar su vida en rescate por muchos. Y en eso concuerda San Pablo al expresar, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres y obediente hasta la muerte y muerte de cruz, es lo que nos dice Pablo en Filipenses 2:7-8, dice, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Él dijo con palabras y hechos, yo estoy entre vosotros como el que sirve. Eso fue lo que dijo el Señor Jesucristo. Mira lo que dice Lucas 22:27. Dijo el Señor Jesús, porque ¿cuál es mayor, el que se sienta a la mesa o el que sirve? No es el que se sienta a la mesa, mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Son palabras de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces vemos también que en Isaías, perdón, nos habla del siervo, es decir, que él vino a servir, no a ser servido. Y vemos la última manera, ¿verdad? La única forma donde vemos, la cuarta forma, perdón, donde vemos cómo se nos revela su naturaleza y la misión de Jesucristo. Dice, el varón cuyo nombre es el renuevo. Y mira lo que dice Zacarías 6:12-13, dice, y le hablarás diciendo, así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo, he aquí el varón cuyo nombre es el renuevo, el cual brotará de sus raíces y edificará el templo de Jehová. Él edificará el templo de Jehová y él llevará gloria y se sentará y dominará en su trono y habrá sacerdote a su lado y consejo de paz habrá entre ambos. Amén, bendito sea el nombre de Dios. Zacarías nos habla del Mesías en su carácter del Hijo del Hombre. El postrer Edén. Hay que recordar que dice la palabra de Dios que el primer Adán, ¿verdad? El primer Adán lo único que nos trajo, ¿verdad? Es el pecado. No, nos heredó muerte, pero vino el segundo pecado, el postrer Adán, el segundo Adán, que es Cristo, y él nos trajo vida. A través de él recibimos vida. Mira lo que dice Primera de Corintios 15:45-47. Así también está escrito, fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente, el postrer Adán, espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra terrenal, el segundo hombre, que es el Señor Jesucristo, es del cielo. Amén.
quien participó de la naturaleza y cualidades humanas, pero sin pecado. El Señor Jesucristo, ¿verdad? Anduvo en esta carne como la tuya y como la mía, pero sin pecado. Él nunca mintió, nunca pecó, él nunca hizo nada malo. Dice Hebreos 4:15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Entonces dice aquí, porque no tenemos un sumo sacerdote, dice, que no pueda compadecerse de ti y de mí. Dice, porque él fue pecado en todo conforme a su naturaleza humana como la nuestra. Por todo fue tentado. Dice, pero él fue sin pecado. Él nunca cayó en pecado. El título Hijo del Hombre está relacionado con su vida terrenal, como lo vemos en Marcos 2:10, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, le dijo al paralítico, ¿te acuerdas? Levántate, toma tu lecho y anda. Y también vemos en Mateo 8:20, le dice Jesús, le dijo, las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Amén. En Lucas 19:10 dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Con sus sufrimientos en bien de la humanidad, como lo dice en Lucas 9:31, dice, porque enseñaba a sus discípulos y les decía, el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, pero después de muerto resucitará al tercer día. Bendito sea el nombre del Señor, porque con su exaltación y gobierno sobre la humanidad, como lo dice en Mateos 25:31, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Mira lo que dice también Mateo 26:41. A la verdad, el Hijo del Hombre va, según está escrito de él, mas hay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Él reinará sobre la tierra, es decir, recuperará el dominio que el primer Adán recibió y perdió. Él recobrará el dominio de todo lo que Adán perdió y ahora el segundo Adán, que es Jesucristo, recuperará el dominio de todo lo perdido. Mateo es el evangelio del renuevo de David, puesto que nos enseñó que Jesucristo es descendiente de David, como lo dice en Mateo 1:1. Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Marcos nos habla del siervo, o sea, el siervo del renuevo de Jehová, ya que nos presenta a Cristo como un siervo. Amén. Como lo dice en Marcos 10:45. Amén. Vámonos a Marcos 10:45. Ya estamos por terminar nuestro estudio, amados hermanos. Marcos 10:45. Dice la palabra de Dios, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate de muchos. Amén. Entonces él nos los presenta. Vemos ya entonces que Mateo nos los presenta como el renuevo de David, ¿verdad? Como descendiente de David. Marcos nos lo presenta como el siervo del renuevo de Jehová, ya que nos los presenta como a Cristo como un siervo. Lucas nos lo presenta como el varón cuyo nombre es el renuevo, como lo dice en Lucas 19:10. Dice la palabra en Lucas 19:10, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Amén. Entonces, él nos lo presenta, Lucas, ¿verdad? Como el varón cuyo nombre es el renuevo, pues ya tuvimos la oportunidad de ver, ¿verdad? Él nos lo presenta como el Hijo del Hombre. Y Juan nos lo presenta como el renuevo de Jehová debido a que él procede del mismo Dios, como lo dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Juan 1:1.
Y es así, amados hermanos, como terminamos nuestro estudio del día de hoy, conociendo el renuevo de Jehová. Y lo vimos ya, ¿verdad? Como el renuevo de Jehová, el renuevo de David, el siervo, que es el renuevo de Jehová, y el varón cuyo nombre es el renuevo. Amén. Bendito sea su nombre. Hasta aquí dejamos nuestro estudio, amados hermanos. La próxima semana nos volvemos a ver. Vamos a orar para concluir, el estudio del día de hoy. Padre bendito, Señor Dios que estás en el cielo. Padre, te doy muchas gracias, Señor, por el estudio del día de hoy, Padre, porque vemos, amado Dios, que es desde el Antiguo Testamento, desde el Génesis, Señor, tú ya nos hablabas, Padre, de la venida de tu amado Hijo, Señor, en rescate de cada uno de nosotros. Gracias, Señor. Gracias por despojarte de tu Hijo, Señor, para amistarnos contigo, Señor. Gracias. Ayúdanos cada día, Señor, a permanecer fieles, Señor, a ser, Señor, fieles testimonios tuyos, Padre, que reflejen tu mansedumbre, Señor, que reflejen tu amor a la humanidad. Padre, te doy gracias por este tiempo, Señor, de recogimiento, Padre. Te doy gracias por la estación de radio Jaí 104.3, Señor, esta herramienta que has puesto en manos de nuestro hermano Héctor y de su esposita, Señor, Gisela. Padre, bendice sus vidas, Señor, bendice su ministerio, Padre, bendícele, Señor, dale sabiduría de lo alto, Padre, para que sigan administrando de manera sabia, Señor, esta herramienta que tú has puesto en sus manos para difundir tu palabra, Señor, para difundir el mensaje de vida, Señor, el mensaje de salvación, el de proclamar tu bendito nombre, Padre. Padre Santo, yo te pido, Señor, que bendigas nuestras vidas, Señor, la vida de cada uno de los que participamos en esta estación de radio, Señor, difundiendo tu palabra, Padre Santo, que cada día busquemos la llenura de tu Espíritu, Señor, para que difundamos tu palabra como está escrita, mi Dios. Padre, te doy gracias por la vida de mis pastores, Señor. Por mi pastor Doroteo Rivera Zarzas, mi Dios, por su esposita, Adriana Herrera Ortiz. Padre, bendice sus vidas, Señor. Bendice su ministerio, Señor. Bendice, Señor, su cuerpo, Señor. Si hubiera alguna dolencia, Padre, yo te pido, Padre, que tú seas con ellos, quitando todo dolor, toda dolencia, Señor, toda enfermedad, Padre Santo. Sé tú con ellos, Señor, que cada día sean más sensibles a tu bendita voz, Señor, y que sigan siendo obedientes como lo son hasta el día de hoy, Padre. Padre, te doy gracias. Gracias por mi vida, Señor, por permitirme servirte, Señor, porque es un honor para mí servir al Rey de Reyes y Señor de Señores. Padre, te doy gracias por todas y cada una de las personas, Señor, que escucharon este estudio, Señor, a los hermanos en la fe, Señor, a los amigos, Señor, a todos aquellos que han de escuchar de manera diferida, Padre, este estudio a través del Facebook, Señor, a través de YouTube. Padre, yo te pido que seas tú bendiciendo, Señor, la vida de cada persona, Señor, que tu palabra quede establecida en nuestras vidas, Señor, y que de la misma manera, Señor, la pongamos por obra. Señor, te doy gracias en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Pues, amados hermanitos, me despido de ustedes como cada lunes. Antes de despedirnos, los invito a la comunidad de Fe Dios es Fiel en calle Bronce, lote número 1, en Colonia Joya de Tizayucas. Me gustaría verte por allá. Ahí estamos todos los domingos a las 11:30 de la mañana. Te mando un abrazo con mucho cariño, con mucho respeto y nos vemos la próxima semana. Mientras tanto, que el Señor les guarde. Bendiciones.